y dijimos que existían factores que afectaban la salud, por ejemplo, ¿ya? Así que vamos a ir ahora al objetivo, que siempre se me olvida. Bueno, el objetivo, no, al revés, nuestra clase se llama Los alimentos transgénicos y la salud, ¿ya? Entonces, todo está relacionado, toda nuestra unidad está relacionada con la salud. El objetivo de la clase, explicar qué son los alimentos transgénicos, cómo se obtienen y los efectos que pueden tener en la salud humana y en el ambiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas vamos a recordar? Lo que decía yo delante, que hay factores que influyen en la salud. ¿Se acuerdan ustedes qué factores podían influir en la salud? A ver, Disculpe, profe, pero ¿en qué aspecto? ¿perdón? O sea, ¿en qué aspecto? O sea, factores que pueden influir en la salud, como... ¿La Sí, mala alimentación o no? mala alimentación, ese es uno. Ah, ¿La el contaminación sedentarismo en puede el ser también, aire profe. o Sí, no? sedentarismo, etcétera, ¿no? ¿Qué más? A ver, un par más. ¿La contaminación o no en el aire? También, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, yo trabajo en el centro y voy todos los días al centro de Santiago, por ejemplo, me encuentro con mayor cantidad de contaminación. ¿Y ustedes creen que eso Smog. no es smog, mucho más smog? ¿No es cierto? Hay zonas que están más contaminadas. Todo Santiago está contaminado, pero hay zonas que están más contaminadas todavía. Entonces, ¿eso me afectará a la salud o no me afectará? Por supuesto, profe. Por A lo supuesto. largo igual será eso. Si yo me resfrío, por ejemplo, y me congestiono mucho más. Bueno, hay distintos factores. Por ejemplo, algunos de estos factores son los alimentos transgénicos y también los plaguicidas. ¿Ya? Ese es el tema del cual nosotros vamos a conversar en estas clases. ¿No es cierto? De alguna manera vamos a ver cómo pueden afectar la salud humana. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los alimentos transgénicos? ¿Alguien me podría decir? La ¿Qué verdad, sabe? profe, no tengo idea. No tengo idea. ¿Pero había oído hablar de los alimentos transgénicos? Yo nunca. Nunca. ¿Y los demás niños habían oído hablar de los alimentos transgénicos? No, profe. ¿No? Ya. Yo tampoco, profe. ¿Qué son los plaguicidas? ¿De eso habían oído hablar de los plaguicidas? No, profe. No, pero niños, ¿en qué mundo estamos viviendo? Ya, me parece extraño que no hayan Profe, oído. los transgénicos son los que usan, por ejemplo, genes de otras plantas o animales. Exactamente. Ya. Entonces, bueno, la misma pregunta, ¿qué son los alimentos transgénicos? ¿Ya? Y aquí yo puse una imagen porque tiene relación, miren por favor eso, tiene relación con el tema, ¿no es cierto?, que empezamos a tratar, ¿ya? Entonces, esto, GMO, en realidad nosotros lo vamos a ver al revés, aquí está en inglés, orgánicos, alimentos orgánicos, o que provienen de los OMG. Bueno, y aquí como dice, ¿no es cierto?, existen los llamados organismos modificados genéticamente, que se resumen, ¿no es cierto?, como, ¿no es cierto?, OMG. Ahora, a partir de estos alimentos que se modificaron genéticamente, ¿no es cierto?, a partir de estos se obtienen, ¿no es cierto?, los alimentos transgénicos. Entonces, hay seres vivos que se modifican, de esos seres vivos, ¿no es cierto?, se obtienen los alimentos transgénicos, ¿ya? Ahora, estos OMG, ¿quiénes son? Son aquellos organismos en los que se introduce uno o varios genes de otras especies, aplicando, ¿no es cierto?, técnicas de ingeniería genética, ¿ya? Ahora, recordemos que en todos los seres vivos nosotros tenemos un conjunto de genes, o sea, tenemos ADN. Recuerden que los genes es ADN, ¿ya?
Ahora, nosotros tenemos un conjunto de genes que determinan nuestras características. A ese conjunto de genes es lo que nosotros le llamamos genoma. Entonces, en los organismos, en los OMG, organismos modificados genéticamente, y ahora que no se les olvide, hay que aprenderse esto, ¿ya? Lo que hace el hombre con ayuda de la ingeniería genética es agregarle un gen o varios genes de otros organismos, ¿ya? Ahora, estos organismos que se modifican genéticamente, la verdad es que se crean para diversos fines, que puede ser para fabricar vacunas, que puede ser producción de antibióticos o producción de hormonas, o para obtener, ¿no es cierto?, de ahí alimentos, ¿ya? Y nosotros en realidad vamos a hablar de esos, de la obtención de alimentos a partir de estos organismos que llamamos organismos modificados genéticamente u OMG, ¿ya? Y que se conocen como alimentos transgénicos. Ahora, ¿qué alimentos transgénicos son, ¿no es cierto?, los que existen, digamos, bueno, ya existen hace bastante tiempo. Después vamos a ver ahí un poquitito, un mínimo, así, un cachito de algo de historia sobre los alimentos transgénicos. Bueno, el maíz, ¿no es cierto?, la planta de maíz, el algodón, la soya o soja, como se llama, ¿no es cierto?, el arroz, son ejemplos de organismos modificados genéticamente. Y de ahí, obviamente, nosotros, en el caso del maíz, ¿no es cierto?, de la soya y del arroz, obtenemos alimentos. Ya del algodón se obtienen otras cosas, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el sentido, ¿no es cierto?, de poder modificar genéticamente a los seres vivos? Bueno, en el caso, ¿no es cierto?, se trata, por ejemplo, de traspasar uno o más genes de una especie a otra. Estos genes determinarán un rasgo buscado. O sea, yo tomo un gen, en el fondo, que es positivo para mí, que es beneficioso para mí, y se lo coloco a otra planta para mejorar las características de esta, o a otro ser vivo, en realidad no solamente plantas, ¿ya? Entonces, el traspaso puede ocurrir entre plantas, ¿ya?, entre animales y plantas, ¿no es cierto?, y entre animales y plantas, o con las bacterias. Entonces, se pueden tomar genes de los seres vivos, colocárselos a otros, ¿no es cierto? En el fondo yo tomo genes porque los genes determinan características. Entonces, si yo sé que el gen, voy a inventar, el gen X determina una característica positiva en este ser vivo, donde existe, yo lo tomo, lo saco y se lo coloco a otro para que ese otro desarrolle esa característica. ¿Ya? Entonces, por eso dice, ¿cuál es el sentido de hacer esto? ¿Ya? Ahora, este procedimiento se realiza por, ¿no es cierto?, una disciplina que es la ingeniería genética. Hay una serie de procedimientos específicos que se realizan para hacer esto, ¿ya? Hay varias ciencias involucradas en esto, de los organismos, de los OMG, ¿ya? Bueno, entonces, con esto, al crear estos OMG, se busca mejorar las características de una especie con los genes de otra especie, ¿ya? Preguntas. ¿Qué les parece esta idea? ¿Nunca habían escuchado hablar de esto? Sí, profe, yo sí había escuchado hablar, pero no me acordaba del nombre exactamente. Bueno, pero ahora ustedes esto tienen que poner atención, no solo porque esté en la clase de biología, sino que porque nosotros, yo diría que cada vez consumimos más, ¿no es cierto?, productos que son transgénicos. Y el punto está, ¿cuál será el punto? ¿Por qué nosotros lo estamos viendo acá? ¿Se recuerdan el título de la clase? ¿Se recuerdan el título de la clase? ¿No? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? ¿Por qué es importante aprender un poquito de esto? A ver, Por- Porque, pucha, profe, como lo veamos, nos va a servir, po. ¿pero por qué, po? Por-
Bueno, porque vamos a tener el conocimiento, profe. Ya, es algo porque, que consumimos nosotros, profe. y puede afectar qué cosa, puede afectar la salud. A nuestra salud, po. Ese es el punto, ¿ya? Ese es el punto, que primero uno conozca y sepa cuáles son los efectos que podrían llegar a tener, ¿ya? Ahora esto existen más o menos desde 1980 y tanto, por ahí es que se empezaron a crear, por ejemplo, los OMG, hablemos en general, y después, ¿no es cierto?, aparecen esto en lo que es la alimentación. Bueno, ahora aquí está, este es un monito, ¿no es cierto?, que yo copié, donde se muestra en términos muy generales, ya, se corta el ADN de un organismo, dice, y se extrae el gen. Bueno, se extrae el gen deseado, ese gen que determina una característica, ¿no es cierto?, que es una buena característica, es una característica positiva, ¿no es cierto?, se va a extraer, se multiplica este gen obviamente, y se le agrega al material genético, al ADN de otro organismo, ¿ya? Bueno, en este caso, plantas, se le agrega a la planta y después esas plantas se siembran. Y ahí nosotros obtenemos, ¿no es cierto?, organismos modificados genéticamente, y esos organismos, por ejemplo, si es una planta de papa, nos va a proporcionar, esta planta de papa nos va a proporcionar las papas, que son los alimentos transgénicos, ¿ya? Entonces, ahí está lo que yo menciono, el gen deseado, posee una característica positiva que se quiere replicar en otro organismo. Profe, Dígame. una consulta, porque cuando, por ejemplo, adulteran una fresa, eh, al hacerlo, yo digo que lo están haciendo ya un producto transgénico, ¿cierto? Sí, sí. ¿Por qué cuando hacen eso como que se les va el sabor, o sea, saben como insípida? La verdad es que bueno, en general, los alimentos, hablemos de, por ejemplo, los vegetales, si vamos a hablar de los frutos, las verduras en general, igual están intervenidas de distintas formas, no solamente desde el punto de vista genético, el que les pongan, ¿no es cierto?, fertilizantes, porque las tienen que hacer crecer más rápido las plantas o hacer crecer más rápido los animales. Ahora, ¿por qué utilizan todo eso, la necesidad de hacer crecer todo más rápido? ¿Por qué será? Por la sobrepoblación. Exactamente, ¿no es cierto? Porque está aumentando la población, cada vez aumenta más, por lo tanto se requieren los recursos, y una forma es eso. Entonces, todo aquello que se le vaya agregando, ¿no es cierto?, probablemente le quite el sabor, eh, haga que sea más dulce, menos dulce, etcétera. ¿Ya? Entonces, no es solamente tal vez por la transgenia, sino que tiene que ver con todo lo que, las formas a través de las cuales interviene el hombre en los alimentos, de una u otra forma, ¿ya? Bueno, en las plantas, por ejemplo, se han alterado genes para, aquí está, para qué han hecho, ¿no es cierto?, estos organismos modificados genéticamente a las plantas, para hacerlas más resistentes a las plagas, por ejemplo, ¿ya? Y para intensificar la producción en el cultivo, o sea, para hacerlas crecer más rápidamente, ¿ya? Por ejemplo, como dice ahí en la actualidad, la soya o la soja, algún tipo de papa y maíz, ¿no es cierto?, son transgénicos y se cultivan, ¿no es cierto?, en muchas partes del mundo, ¿ya? Y lamentablemente se han incorporado al consumo general. Por ejemplo, en el caso de la soya, yo sé que más del 80% de la soya que se consume en el planeta es transgénica, ¿ya? Y eso es complejo porque no se tiene certeza, o sea, sí ya hay varios estudios, ¿no es cierto?, que ya nos entregan alguna información de que podrían ser, ¿no es cierto?, dañinos para nuestra salud, ¿ya? Bueno, y aquí yo obviamente coloqué, para que se acuerden, coloqué imágenes de alimentos transgénicos, el maíz, choclo o mazorca, como se le conoce en otros países, ¿ya? Para nosotros el choclo,
la soya, se supone que eso son gérmenes de soya, y la papa, ¿ya? Estos tubérculos. Bueno, hablemos un poquito del maíz para tener una idea, ¿ya? Hay el maíz transgénico, como dice ahí, cultivado en Europa, tiene la capacidad de producir una sustancia, o sea, a este maíz, ¿no es cierto?, lo hicieron transgénico, ¿ya? Y al ser transgénico, él puede producir una sustancia que le permite defenderse de estas polillas, ¿ya? Entonces, de esa manera, estas polillas se convierten en una plaga, aumentan tanto y afectan al maíz, ¿no es cierto?, se lo van como comiendo y van provocando algo. Pero al ser esto, ¿no es cierto?, maíz transgénico, de alguna manera influyen en ella y, ¿no es cierto?, no la puede afectar. Entonces, esta es una pequeña polilla, como dice ahí, que se hace fuerte en el interior del tallo, taladrándolo hasta llegar, ¿no es cierto?, a todo lo que es el choclito, ¿ya? Y el problema es que al mordisquearla queda, ¿no es cierto?, una puerta abierta para que entren, por ejemplo, hongos, ¿ya? Y se enferma el choclo y esos hongos, ¿no es cierto?, producen también sustancias tóxicas que enferman al choclo, ¿ya? Entonces, como eso es como común en el maíz, se crearon estos maíces transgénicos, ¿ya?, que evitan que esto pueda pasar, ¿ya? Bueno, la otra es la soya o soja, ¿ya? Bueno, ahí, como les decía yo, un porcentaje altísimo de la soya que nosotros consumimos es transgénico, ¿ya? Y se usa como alimento, para que ustedes sepan, porque nosotros sabemos en qué usamos la soya. Por ejemplo, pues hay aceite, ¿no es cierto? Consumimos el poroto, consumimos las carnes estas que se hacen a partir de la soya, etc. Pero también sirve de alimento para vacas, cerdos y pollo, ¿ya? Y algunas otras, como decíamos, aplicaciones industriales, ¿no es cierto?, de la alimentación, ¿ya? También en las pinturas y la fabricación del biodiesel, entre otros, ¿ya? Bueno, y este gen que la hace ser una planta transgénica, ¿no es cierto?, la hace resistente a los herbicidas, ¿ya? Estas sustancias químicas que le agregan eh, a algunas plantas para poder matar a las plagas, ¿no es cierto?, que las pueden afectar, ¿ya? Entonces, eso sería en relación a la soya. Ahora, hay una serie de países que son grandes productores de alimentos transgénicos. ¿Alguien parece que iba a preguntar algo? ¿Preguntas? No, sigamos entonces. Bueno, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, los mayores productores de alimentos transgénicos, como serían Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá e India, ¿ya? Como dice ahí, ellos producen, aquí hay estadísticas, porque es importante que nosotros sepamos también, de repente que escuchamos que compró Chile, compra esto, pero no utilizamos esto, consumimos este alimento, pero aquí no se produce, o se produce una cantidad muy pequeña de ese alimento, todo lo demás ¿no es cierto?, se trae desde afuera, ¿ya? Todo se importa. Bueno, y en este caso, como decíamos, el 95% de la producción mundial de los transgénicos, ¿no es cierto?, los generan estos países, ¿ya? Y los principales alimentos, ahí estaría el maíz, la soya, el algodón, la papa, el arroz y otros. Bueno, y ahí la canola, que se obtiene el aceite, por ejemplo, nosotros acá en Chile hace algún tiempo estamos consumiendo el aceite de canola, que tiene algunos beneficios nutricionales, ¿ya? Bueno, y ahí están los porcentajes en cuanto a la producción. Bueno, y aquí hay una infografía, ¿no es cierto?, algunos aspectos destacados de los cultivos transgénicos en el 2015, ¿ya? Más o menos la cantidad de hectáreas, ¿no es cierto?, de cultivos transgénicos. Es súper importante porque, como el título decía, aparte de afectar a la salud humana, ¿ya?, y a la salud de otros seres vivos también,
pues afecta al ambiente. Entonces, no sabemos de qué manera pueden ir afectando, bueno, pensemos, incluyamos dentro del ambiente también a los otros seres vivos, cómo estos cultivos de alguna manera podrían afectar a los suelos, podrían afectar a las especies nativas. Entonces, es complejo, ¿no es cierto?, el uso de estos transgénicos. Bueno, y aquí esto, más estadística similar a la anterior, ¿ya? Y aquí estarían los países productores de transgénicos o de cultivos transgénicos, los que están en primer lugar, ¿no es cierto? Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá, ¿ya? Que iba a eso, iba a pagar otra cosa. Bueno, y aquí, similar a al otro que yo había mencionado, lo que pasa es que eso está en una infografía, por eso quedó ahí. Bueno, y aquí aparece, ¿no es cierto?, un poquito de historia. Entonces, se habla de que en el 1983 se produce la primera planta transgénica, ¿ya?, que era una especie, ¿no es cierto?, resistente a esta sustancia, ¿ya? Y en el 94, por ahí yo también leí que en el 99 se aprueba la comercialización del primer alimento modificado genéticamente. Y ahí los tomates, estos son como los tomates son en racimos, si no me equivoco, ¿ya? No sé si han visto una vez estos tomatitos que se ven muy lindos, que vienen como en un racimito. Y son harto caros además, ¿ya? Yo conozco Bueno, los cherry, los chiquiticos. no, tienen otro nombre, no me acuerdo, pero vienen como en un racimito. Bueno, pero sí, también, sí, hay muchos, pero estos son los primeros, ¿no es cierto? Los primeros tomates transgénicos que aparecen en el comercio, ¿no es cierto? Bueno, que se aprueba la comercialización. Lo bueno es que no es que lleguen y salgan también así nomás los alimentos transgénicos, o sea, que cualquiera fabrique algún tipo de alimento transgénico o con otra cosa y llegue y aparezca, ¿no es cierto?, a la venta, ¿no? Lo tienen que aprobar también las distintas, ¿no es cierto?, naciones. Bueno, y aquí un poquitito puntos a favor tal vez lo que plantean, que podrían ser beneficios de, ¿no es cierto?, que están protegidos, muchos transgénicos están protegidos frente a virus, insectos y otras malas hierbas. ¿Ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, se crean plantas que pueden ser más tolerantes, más resistentes a herbicidas y pesticidas, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, se utilizan menos. Si existen plantas, ¿no es cierto?, que son más resistentes a esto, está claro que se va a necesitar utilizar algo menos, ¿ya? Pero el problema está, como les decía, es que, claro, por otro lado, sí puede ser bueno para el medio ambiente utilizar menos herbicidas y pesticidas, que son productos químicos que se le echan, ¿no es cierto?, a los cultivos, a las plantas, para evitar que se desarrollen las plagas, ya sea de insectos, de hongos, virus, bacterias, ¿no es cierto?, ¿ya? O de otras mismas plantas que también actúan como plagas, ¿ya? El problema es que nosotros no sabemos de qué manera va a afectar estos cultivos transgénicos a los cultivos que son ya naturales, y que no están intervenidos, ni tampoco cómo va a afectar, por ejemplo, al suelo, ¿ya? Bueno, lo otro a favor, los frutos se hacen más resistentes, por ejemplo, estos tomates larga vida, por ejemplo, ¿no es cierto?, que si me dicen, compre este tomate de pie, ¿cierto?, en la feria, que no está intervenido. Claro, me va a durar probablemente menos, va a ser más imperfecto, pero no tiene transgénicos. Frente a los transgénicos sí me dura más, lo voy a poder tener 2 semanas o más, ¿no es cierto?, en el refrigerador sin que le pase nada, ¿no es cierto? Entonces, los frutos son más resistentes y duraderos. Y también incluso más nutritivos, ¿no es cierto? Porque de alguna manera también se influye para que se le agreguen nutrientes a estos alimentos, ¿ya? Bueno, también, como dice ahí, los hay preparados para desarrollarse en zonas estériles o de sequía, ¿ya? En lugares
se crean plantas para que puedan crecer en zonas más secas, en zonas como más salinas, por ejemplo. ¿Ya? También se busca por ese lado. Se consiguen que los frutos, por ejemplo, sean de mayor tamaño. ¿Dónde he visto un pimentón? Un pimentón como de 15 centímetros. ¿Han visto esos pimentones gigantescos que venden en el supermercado? Yo planté unos pimentones y tenían 5 o 6 centímetros mi pimentón. Eso, 3, 4 centímetros crecieron. ¿No crecieron más? Claro que no tenían ninguna cosa extra, de nada, ¿ya? Bueno, se les puede, ¿no es cierto?, añadir proteínas que ayudan a combatir enfermedades y malnutrición. Lo que decíamos, plantas y animales crecen más rápido, ¿ya? Los rendimientos de los cultivos en general pueden ser más tolerantes y resistentes, supuestamente, ¿no es cierto? Aumentarían Profe, con el tiempo, etcétera. Dígame, todo eso a favor de, disculpe que la, dígame, disculpe que la interrumpa. ¿Qué significa que sea más tolerante y resistente? a las condiciones ambientales, por ejemplo, al frío, por ejemplo, a la Ya, sequedad, bro. por ejemplo, a las plagas. O Sí, sea, al ya. ser más resistente, yo tengo plantas, por ejemplo, animales, más carne de perro, porque yo sé que se van a dar ya. O bajo Sí, la sí, sí. temperatura no importa, pero porque igual ellos están preparados genéticamente para resistir eso, ¿ya? Claro. Bueno, y aquí hay, Sí, ¿no es profe. cierto?, otra parte de esta infografía, ¿ya? Oh, ¿no es cierto?, que nos habla de la contribución, ¿no es cierto?, de estos cultivos, ya, como decíamos, ¿no es cierto? Bueno, hay puntos que nosotros no sabemos en realidad si realmente van a causar daño. No hay 100% de seguridad, se están haciendo todavía estudios en relación a eso, ¿ya? Bueno, veamos acá. Los puntos en contra. Por ejemplo, no se tiene seguridad si en realidad podrían poner en peligro la biodiversidad, lo que yo les decía. Estos cultivos transgénicos que de alguna manera puedan afectar, ¿no es cierto?, a los cultivos naturales, ¿ya? Y competir con ellos. Por ejemplo, eso no se sabe. Por otro lado, cuando se hacen estas grandes plantaciones, son como monopolio de estas plantaciones, ¿no es cierto? Como que invaden un territorio cuando se hacen grandes plantaciones, por ejemplo, de maíz o de algodón, ¿ya? Y eso puede afectar a las zonas cercanas, ¿no es cierto?, que se puedan diseminar semillas, y eso, por eso no se sabe si eso pueda provocar, ¿no es cierto?, que se ponga en peligro la biodiversidad natural, ¿no es cierto?, de esas zonas donde se están plantando estos transgénicos, ¿ya? El cruce de genes, ¿no es cierto?, que pueda provocar la resistencia de las bacterias a antibióticos, ¿ya? Eso es lo otro que se puede producir. Que puedan los hongos y virus, ¿no es cierto?, mutar hacia especies que sean desconocidas, nosotros no sepamos cómo de alguna manera combatirla, ¿no es cierto?, para poder protegerse, ¿ya? También hay sospechas, como dice ahí, de que pueden, ¿no es cierto?, afectar a la fertilidad. De acuerdo a esta organización que es Greenpeace, ¿no es cierto?, un estudio de laboratorio con ratas detectó que estas se reproducían menos si eran alimentadas con transgénicos, ya, a diferencia de las que no eran alimentadas con alimentos transgénicos, ¿no es cierto? La tasa de reproducción era distinta, disminuían en aquellas que se alimentaban con transgénicos, ¿ya? Y como dice ahí, desde el punto de vista ético, ¿ya? Los pequeños agricultores, ¿no es cierto?, que no utilizan esta, llamémoslas tecnología, ¿no es cierto?, se ven perjudicados, ¿no es cierto?, porque estas grandes empresas, estos grandes consorcios, estas multinacionales, ¿no es cierto?, que se dedican a trabajar con transgénicos, ¿no es cierto?, ellos monopolizan la venta, por ejemplo, de las semillas. Y eso afecta a los pequeños agricultores, por ejemplo. No sé, ellos controlan la parte de la economía, ellos controlan lo que venden, entonces imponen
¿no es cierto?, sus semillas, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí, bueno, esto no es muy, es bastante reciente esto, que también se descubrió los signos, como se dice ahí, inflamatorios y hemorrágicos a nivel del intestino, que se han descubierto, y también aparece otra enfermedad, ¿no es cierto?, que es la enfermedad de Crohn, y probablemente ya son debidos al efecto de un maíz transgénico que se llama maíz transgénico BT. Tiene que ver, ¿no es cierto?, por la bacteria de la cual obtuvieron el gen. Entonces, este maíz transgénico, ¿no es cierto?, al consumirlo provocaría, ¿no es cierto?, efectos dañinos a nivel del intestino, o sea, enfermedades, y eso está comprobado. Y bueno, yo aquí planteo una pregunta: ¿cuánto más se irá a descubrir? Y nosotros ya hace tiempo que llevamos consumiendo alimentos transgénicos, ¿ya? Bueno, y aquí hay unas preguntitas para responder. ¿Alguna consulta, algo que quieran agregar, algo que quieran decir, que hayan escuchado? Bueno, Profe, dígame. una consulta, o sea, a su criterio. ¿Usted cree que, yo qué sé, dentro de 5 o 10 años, por cómo van evolucionando tanto la ciencia como la producción de alimentos, ¿usted cree que desaparezca como tal lo natural? No, yo no creo, no creo. Yo creo que el hombre igual lucha por lo que es natural, porque em, vamos a ver más adelante otro tema dentro de lo que tenemos que estudiar. Por ejemplo, así hablamos de biodiversidad, hablemos de lo que es la flora y fauna autóctona, ¿no es cierto? Frente a las condiciones ambientales, de todas maneras, en términos generales, la flora es mucho más, a ver, ¿cómo decirlo? La flora y la fauna de un lugar, la que es autóctona, propia y natural, ¿no es cierto?, establecen un equilibrio. Y cuando nosotros introducimos otros organismos que están modificados, que no son los propios del lugar, creamos un desequilibrio que afecta también a los aspectos ambientales. Por lo tanto, nosotros tenemos que intentar hacer todo lo posible por restablecer esos equilibrios y por tratar de mantener todo lo que es la flora, fauna autóctona propia de cada región, ¿ya? De todas maneras, es mucho más saludable, ¿no es cierto?, para los ecosistemas, para el planeta en general. Por lo tanto, hay que trabajar por mantenerlo. Y si se llegan a incluir, ¿no es cierto?, organismos modificados genéticamente tienen que estar muy controlados. O sea, yo creo que de alguna manera, no sé si habrá que ir frenando esto o controlarlo mucho para que no afecte, ¿no es cierto?, a todo lo que es natural y autóctono y propio de las regiones o de los ecosistemas en el planeta. ¿Ya? Bueno, y se menciona este aspecto que hacen importantes los alimentos transgénicos, desde todo punto de vista. 3 aspectos, ¿cuáles serían? O sea, para mí, profe, Me repita. que, ¿Sí? que básicamente lo consumimos todos los días. ¿Ya? ¿Y cuál sería la importancia aparte de, o sea, eso es... Son más resistentes a los alimentos normales. son más resistentes a las condiciones ambientales que los normales, ¿ya? Ese sería uno. ¿Alguna otra más, por favor? ¿Alguna más? ¿No? Bueno, ¿qué son los OMG? Y súper simple, ¿qué relación existe? Oye, esa no la borré, no la terminé de copiar. Bueno, no importa. ¿Qué relación existe entre los OMG y los alimentos transgénicos? Súper simple. Bueno, y aquí está lo que estudiamos hoy. ¿Qué son los organismos modificados genéticamente? Los alimentos transgénicos, principales alimentos transgénicos, ¿no es cierto? Países que los producen, ventajas de los transgénicos y las desventajas. Y tan tan. Ya, niños, ¿alguna pregunta? Todo como ¿No, bien. profesora? ¿No? ¿Qué les pareció hoy día?
¿Les interesa? ¿No les interesa? ¿Da lo mismo? Y pues está bueno. Por lo menos yo no tenía idea que habían alimentos. Transgénicos. Ahora sabe, y ahora sabe que hay que poner ojo cuando usted vaya en la feria, menos probable, pero a lo mejor en el supermercado, como poner más ojito cuando uno compra los alimentos. Lo que yo no tenía idea También- era, Pero ahora ya sabe. ¿Listo? Ya lo que niños, yo no tenía idea, profe, era que los comíamos así. Yo no tenía idea. ahora sabe. Ya, que estén súper bien, cuídense mucho, estudien por Ya, favor.